Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Enciende la Luz Podcast. Este episodio es el 25 de diciembre del 2023. Feliz Navidad a todos. Eh, Espero que hayan tenido un bonito 24, un bonito 25, lo que sea que estén haciendo. Espero que la pasen bien y en este episodio tengo un invitado especial, un buen amigo, gran amigo. Tenemos muchas experiencias, muchos momentos, muchas historias que contar. Muchas cosas hicimos juntos, pero con ustedes, Marvin tercero. Hola Marvin, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos los que están escuchando en este momento. Sí, igual. Ojalá que hayan pasado un bonito 24, decimos Nochebuena, y que pues hoy 25 hayan podido pasar con sus familias, haber comido un buen puerquito o lo que sea que coman en su país. Pero no, qué bueno, gracias, hermano, por invitarme. Aquí estamos a la orden, ya sabes, hermano, materia dispuesta. Pero qué bueno escucharte, qué bueno verte también. Sí, gracias por estar aquí. ¿Dónde te encuentras, Marvin? Bueno, actualmente estamos aquí en Guatemala, ¿verdad? Estamos como a unos 30 minutos aproximadamente de la ciudad capital, la ciudad de Ok. Guatemala, poquito hacia el occidente, cerca de una ciudad que se llama Antigua Guatemala, una ciudad muy colonial, muy turística. Está muy bonita. A ver qué día te vienes acá con la familia. Es cierto, no hemos ido a visitarlos. Está pendiente. ¿Y tú Sí, eres sí, de está pendiente Guatemala, ahí. tu esposa es de Guatemala, Soy, pero tus hijas yo soy nacieron en puro Guatemala? ¿O no? guatemalteco, papá. Pues, no, mi esposa sí es guatemalteca, nosotros consumimos producto nacional aquí. Este, mis hijas, no, mis hijas sí nacieron en Bogotá, en Colombia. Ellas Mm, nacieron allá. Ujú. Son ok. colombianitas. Rolitas Ya, les dicen. y en Bogotá fue donde nos conocimos. Fue como en el Es correcto. 2007. Porque fue Aprox, mi sí, último más o año menos. de la escuela, de colegio. Sí, sí. 2007 nos conocimos y tú eras misionero en ese tiempo, Luis Betanco, que estuvo en el primer episodio de invitados, era parte del grupo misionero. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Bogotá y al cuánto tiempo te saliste y luego qué hiciste después? Sí, mira, nosotros llegamos en mayo desde el 2003. Estuvimos ahí hasta casi los 9 años, hermano. Estuvimos, mi familia y yo estuvimos hasta noviembre del 2011. Entonces, casi los 9 años estuvimos ahí trabajando con este grupo de misioneros. El primer grupo hispano conformado por Great Cities para ir a establecer, plantar una nueva iglesia a Bogotá. Fue el primer equipo enviado a Colombia. De hecho, ahora pues Mm. ha habido más equipos que han estado formándose para ir a Colombia. Pero nosotros fuimos el primer equipo, brother. Fuimos para allá en el 2003. Casi los 9 años estuvimos ahí en Bogotá. Sí. Sí, justo vi un reporte de Great Cities y creo que van a ir a Armenia, Santa Marta, eh, Eh, se me olvidó el otro lugar. Vi como dos lugares más que van a ir como un nuevo equipo a ser enviado el próximo año. Sí, sí. De hecho, conocí una pareja ahorita que están en Baxter que van para Armenia. Pareja muy Ok, chévere. ajá. Van para Armenia ya, junto con, van para otros muchachos también, dos guatemaltecos que se graduaron ahorita, Mm. van también para allá, para Colombia ahorita. Sí. Ah, bueno. ¿Y qué hiciste después de Colombia? Pues después de Colombia, nos devolvimos para acá, para Guatemala, en el 2011 y estuvimos colaborando aquí con mi papá. Él vino a establecer una obra aquí en el lugar donde estamos viviendo ahora, se llama Santa Lucía Milpas Altas. Él estableció una obra aquí como en el 2008 y pues él estaba ahí trabajando y vinimos a colaborarle, venimos a trabajar con él.
La idea era estar aquí un tiempo y luego quizás salir hacia otro lado. Pero estuvimos como 5 años aquí en Guatemala, ayudándole a levantar un poco más la congregación, terminar de establecerla. Y luego surgió la invitación para poder ir a Texas y trabajar ahí con una iglesia totalmente hispana. Era un nuevo proyecto de Great Cities, que era establecer una iglesia totalmente hispana. Viste que en los Estados Unidos, pues normalmente las obras hispanas están en congregaciones de americanos, ¿verdad? Y pues les Ujú. prestan el local o lo que sea y están ahí. Es una coalición que se hace entre la iglesia americana y luego un grupo hispano. Pues la idea de Great Cities era conformar una congregación totalmente hispana. Mm, Y estuvimos ahí trabajando también como 5 años en Siempre Familia. Y luego nos devolvimos nuevamente para acá, para Guatemala. Y ya vamos para 2 años y medio, más de 2 años y medio, que estamos aquí en Guate de vuelta. Sí. ah, bueno, qué bueno. Estaba pensando ahorita Ujú, como en varias cosas. Uno, que tú eras como el que estaba a cargo como de las alabanzas de la iglesia y también de los jóvenes. Entonces teníamos, y pues yo hacía parte del grupo de jóvenes y también hacía parte de las alabanzas. Y recuerdo que cuando te ibas a ir, entonces dijiste, bueno, Dani, tú eres el que sigue con las alabanzas. Y yo, ¿qué? Yo no canto. Pero tú dijiste, no, sí, sí, algo así. Eh, siempre he sí, pensado que yo sí. soy de lo menos peorcito y por eso es que termino seleccionado para las cantos. Pero el caso fue que dijiste eso. Y luego más adelante, cuando las personas me preguntan qué hago en California, que si yo conocí a alguien directamente en California, siempre digo como, no, fue una conexión internacional, porque yo no conocía a la persona que me contactó. Pero esa persona conocía a dos personas que me conocían a mí en diferentes tiempos, en diferentes lugares en el mundo. Y cuando esta persona habló con estas dos personas, y les contó que él estaba pensando en irse de California a Texas a estar con su papá, no sé qué, pero que al mismo tiempo entonces estaba buscando a alguien que lo reemplazara porque él era como Ujú. el que dirigía la alabanza aquí en esta congregación. Estas dos personas dijeron mi nombre a esta persona, y por eso fue que esta persona me contacta a mí. Marvin tercero es Mm, una de esas dos personas. mm. Y siempre cuento que cuando hablo con Marvin y con la otra persona, siempre es como, pero ustedes, ¿por qué dijeron mi nombre? O sea, ¿de dónde, qué tenía que ver mi nombre? Aunque en tu caso, lo que tú dijiste fue, cuando yo estuve en Colombia, pues yo dejé a alguien a cargo de las alabanzas, se llama Dani Quintero. O sea, tú lo que hiciste fue contar lo Ujú. que había pasado. No fue que él te Sí. preguntó y tú dijeras mi nombre. Que en el caso de la Ajá. otra persona, esta persona le pregunta, bueno, ¿y tú conoces a alguien? Y él dice, Dani Quintero. Y después yo Sí. me reúno con esta persona y yo le digo, ven, o sea, ¿tú por qué dijiste mi nombre? Y dice, yo no sé, pero fue el primer nombre que se me vino a la mente. Y yo, ¿de dónde salió eso? Yo le dije, pero dejemos algo claro. Yo nunca te dije que estaba buscando eso, ¿cierto? No, tú nunca dijiste eso. Claro, no, Entonces, ¿por qué no, dijiste mi no. nombre? No sé, fue el primer nombre que se me vino a la mente. Ok. Y entonces entre Marvin y esta otra persona, en diferentes tiempos, diferentes momentos, hablaron con esta otra persona y por ahí fue Sí, mejor dicho, una conexión internacional. Bien interesante. sí. Y ahora, Interesante. bien interesante. Y ahora Ujú. estamos aquí desde California. Bueno, yo desde California hablando contigo. Y, y casi que de las funciones que hago es el tema de la alabanza. Y en parte fue porque Marvin dijo, bueno, tú te quedas a cargo. Y yo dije, no, pues yo no lo hago. Dijo, no, pues sí, tú lo sabes hacer. Y ahí fue. Así que, Sí, sí, gracias, sí, no, Marvin. Gracias públicas. no, definitivamente algo que yo noté en ti, hermano, desde siempre, fue, mira, lo que pasa es que hay gente que canta, ¿no? Este, y yo siempre digo que hay gente que canta y hay gente que adora, y no siempre necesariamente lo mismo. Ujú, El Señor anda buscando adoradores, ¿no? Y no simplemente cantantes, porque cantantes quizás hay muchos, pero adoradores es diferente, ¿no? Y pues no sé, hermano, yo siempre vi eso en ti,
deseo genuino de alabar, de adorar. Y eso yo siempre lo valoré. eh, Tu iniciativa, tu interés en querer mejorar, siempre prepararte. De hecho, a mí me sorprendió muchísimo cuando yo te sugerí que para poder, este, como mejorar un poquito la afinación, eh, al momento de cantar, que estudiaras sobre un instrumento musical. Casi me voy de espaldas cuando me dices que vas a estudiar violín, hermano. Yo dije, se fue a un nivel, wow, ¿no? Y cuando empezaste a estudiar violín y a estudiar música, yo dije, wow, o sea, de verdad, va con todo, va con todo, y no, me alegra que lo hayas hecho. Yo creo que eso es una de las cosas que te ayudó muchísimo a poder mejorar y superar en cuanto a eso de la afinación y cantar. Entonces, ya te digo, hermano, el interés, las ganas de prepararte y hacerlo, dije, no, este es. Y sí, de verdad que agradezco a Dios que has estado ahí para yo poder haber dejado a alguien a cargo de la alabanza y bueno, me alegra mucho eso. Sí, sí, sí. Me acordé. De hecho, yo no me acordaba que eso había surgido en una conversación contigo, el tema de que yo entré a estudiar música. Pues tú estabas dando clases donde yo entré a estudiar música, pero de alguna razón algo tuvimos en contacto, pero pero no recordaba que tú habías iniciado como esa idea como tal. Yo siempre había querido como que de que era chiquito tocar violín y por eso fue que dije, pues si es algún Mm, instrumento va a ser violín porque como que no me llama la atención otro. Y sí me acuerdo que ya luego cuando estábamos haciendo prácticas nosotros ya mi oído estaba bien afinado en cosas y ya claro, cuando algo no me sonaba ya no me sonaba y claro. cosas así. Y Claro, sí, porque no es lo mismo como que estudiaras piano, por ejemplo, que el piano ya tiene su tecla y la tecla te da el sonido. O la sí, guitarra, que la guitarra tiene su traste y en el ajá, traste ella te da la nota, ¿no? Pero el sí, violín no, papá, el violín tienes que buscarle y tienes que tener un buen oído para saber dónde es que está la nota sí, y no, me sorprendió mucho, me sorprendió. sí, 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 me acuerdo. Terminé estudiando un año de música y violín y otro año adicional de solo violín. Pero igual sigo, y ahorita lo que Ajá, sigo es más que todo tocando piano. Es lo que más toco ahorita. Pero bueno. excelente. Ahí están, historias de Marvin y Dani Quintero. Muy bien, muy bien. Sí, Ahí como para actualizarnos un poco. Pero muy bueno, muy bueno. Entonces ya entrémosle ahí al podcast después de esta introducción. ok, Eh, y, listo. y quisiera preguntarte en tu trabajo, en tu ministerio, en tu vida, en lo que tú haces, ¿cuál crees que es uno de los problemas más recurrentes por los cuales las personas apagan su luz? Em, bueno, yo creo, hermano, pienso que muchas veces hay varios factores, pienso yo. Uno de ellos, para empezar, eh, yo creo, hermano, que es la relatividad que se está viviendo últimamente. Eh, Tú sabes que hoy en día la gente está dejando por fuera, no quiere creer en una verdad absoluta. Eh, Parece ser que todo en esta vida es relativo, ¿no? Y Mm, depende de si a mí me gusta o me conviene, lo hago o no lo hago. Si, si es negociable o no negociable, ¿verdad? Y normalmente este, a veces tendemos a negociar lo innegociable. Pero pienso que la relatividad está haciendo mucho efecto en nuestros días. Es una de ujú, las cosas que yo veo personalmente en la vida de los hermanos, ¿no? sí, Piensan que decir la verdad es relativo. ok, Eh, Pensamos muchas veces que actuar honestamente es relativo, o actuar con pudor, o este, la honradez, ¿no? Eh, entonces, esa relatividad y quizás esa falta de convicciones en lo que es bueno, lo que es verdaderamente honesto, lo que es correcto,
quizás esa falta de convicciones a veces hacen que se apague nuestra luz, que se apague esa luz que debería estar haciendo la diferencia en Sí, nuestra sociedad, en nuestro ambiente, en nuestro entorno. Pero la relatividad nos hace irnos con la corriente, ¿verdad? Y pues ok, como todo el mundo lo hace, ¿no? ok, Pues ¿por qué nosotros no? ok. O sea que de la manera como lo ves tú, la relatividad que están teniendo las personas de alguna manera hace que ellos inconscientemente terminen apagando su luz porque se dejaron llevar por la relatividad, por no, esto aparentemente está bien, no, pues esto aparentemente es correcto, esto depende de lo que es correcto para ti, de lo que es correcto para mí, y cuando se dan cuenta de repente están con su luz apagada porque ya no saben en qué pensar, es algo así como lo que estás diciendo. Sí, sí, porque a veces, inconsciente o conscientemente, a veces, ¿no? Ujú. Digamos que dando el beneficio de la duda, ¿no? Inconscientemente muchas veces hacemos eso. Como te digo, pues como todo el mundo lo hace, pues a estar bien, ¿no? No es Sí, tan malo. O sea, si la sociedad lo acepta como correcto, como normal, pues ha de ser normal, ¿verdad? sí, Quizás algo inconsciente, o a veces deliberadamente, a veces conscientemente, sabiendo lo que nos dice el Señor, lo que nos dice la palabra, sabiendo lo que es correcto, a veces nos dejamos llevar por esa corriente, incluso, como te digo, a veces negociamos nuestra fe, ¿no? Porque tenemos creencias en ciertas cosas, ¿verdad? Pero a veces estamos dispuestos a negociarlas, de acuerdo a cómo sea el caso, ¿no? sí. Y por qué crees que esa relatividad se presenta en las personas? Hay muchas voces, hermano, hay muchas voces que podemos estar escuchando. Eh, Vaya, imagínate las redes sociales y la fuerza de impacto, de influencia que tienen actualmente. Ujú, Imagínate que nosotros hace que unos 15, 20 años, pues teníamos influencia de otras cosas, ¿no? La televisión, que era quizás lo que más nos influenciaba. Ah, pero hoy la influencia está ahí, hermano. Está 24 horas, 7 si tú quieres. Donde sea que vayas, ahí está la influencia. Y hay muchas voces que estamos escuchando, ¿verdad? Eh, ujú, Hay muchas verdades que ujú. andan circulando por ahí y uno está dispuesto a escuchar, pues, lo que sea muchas veces, ¿no? Entonces las personas están escuchando muchas voces y el problema es que eh, cuando tendemos a escuchar mucho más a otras personas que a escuchar la voz de Dios, eh, pues se nos olvida la voz de Dios y, Ujú, y- y creemos que quizás la voz de Dios está en otros lados. ujú, Um, y entonces, precisamente por eso yo creo que eh, empezamos a escuchar más otras voces, empezamos a ujú, escuchar más otras verdades y empezamos a compararlas, ¿no? Con la voz de Dios, con las verdades del Señor. Y es ahí donde si no tenemos cuidado, si no tenemos, eh, sí, el suficiente cuidado como para diferenciar, sopesar y hacer un buen discernimiento de todo esto, podemos llegar a apagar nuestra luz al momento de escuchar otras voces más que la voz de Dios. Porque si nosotros preguntamos a los hermanos, a veces nos preguntamos a los hermanos, preguntamos a los jóvenes, ¿cuánto tiempo pasas tú leyendo la escritura? ¿Y cuánto tiempo pasas en el celular? De ujú. hecho, tú sabes que ahí en el celular hay una aplicación, ¿verdad? Que uno puede ver ahí cuánto tiempo ha estado usando el celular durante toda la semana. Pues yo creo que pasa en la mayoría de los casos, ¿no? ¿Cuánto tiempo estamos invirtiendo realmente en escuchar la voz de Dios, en estar conectados con Dios? ¿Y cuánto tiempo estamos escuchando otras verdades, ¿verdad? Ujú, Estamos escuchando otras voces, otras maneras de pensar. Entonces, eso muchas veces nos lleva al relativismo, ¿verdad? Y podemos caer en el relativismo ujú. y entonces empezar a apagar nuestra luz porque pensamos que, pues, da igual porque todo el mundo lo hace, ¿no? Sí.
O sea que como que el estar como conectado todo el tiempo con tanta información nos hace llenarnos pues de diferentes informaciones, de diferentes como definiciones o conceptos o verdades. Y eso hace que de alguna manera empecemos como a volver todo relativo, ¿no? Porque estamos recibiendo información de lo correcto dependiendo de esta persona en Instagram, de lo correcto dependiendo de esta película, de lo que es correcto dependiendo de este libro, de lo que es correcto dependiendo de este influencer, de lo que es correcto. Y en medio de toda esa información pues empezamos a, a dudar o a volver relativo entonces todo de lo que es correcto y de lo que no por tanta información que recibimos. Y, y si eso se presenta, me pregunto, me hago como dos preguntas. Uno, ¿cómo hacer para en medio de estar recibiendo tanta información, hacer que la verdad, iba a decir, en una pregunta relativista sería que la verdad, si hay alguna verdad, si hay alguna verdad absoluta y si hay alguna verdad definida, para que esa verdad sobresalga en medio de todas las otras verdades, o de lo que llamamos verdad, o cómo ese concepto que nos acerca a Dios o el concepto que Dios está dando, cómo hacemos que ese concepto sobresalga en medio de tantos otros conceptos. ¿Cómo crees que se podría hacer eso? Porque al mismo tiempo es difícil. O sea, si no tengo una buena instrucción de lo que es la verdad, si no tengo una buena instrucción de lo que es correcto, pues a la final toda esa cantidad de información que me está llegando, pues empiezo a procesarla y de acuerdo a mi situación, a mi contexto, a lo que esté viviendo, pues yo empiezo a tomar conclusiones de lo que es y de lo que no es. Pero ¿cómo hago para para que eso sobresalga en medio de tanta información? No es nada fácil, hermano. No es nada fácil. Pero mira, como yo escuché una vez esto, eh, que, por ejemplo, algunas personas en Estados Unidos, sobre todo los que trabajan en bancos, eh, a ellos los entrenan para reconocer billetes falsos. Ujú, Y la manera en que los entrenan es que ellos empiezan a ver, les enseñan un billete, el original, el genuino, ¿verdad? Y les piden, ¿verdad? Que lo analicen bien, que lo toquen, que lo palmen, incluso que lo huelan, que vean los detallitos, qué detallitos tienen que darse cuenta, qué cosas hacen genuino a ese billete, ¿verdad? Y los hacen que lo estudien, pero bien minuciosamente, para estar seguros, convencidos de que es un billete genuino. Y aparte de eso, aparte de que ellos puedan reconocerlo personalmente, pasan por una máquina, pasan por una prueba para que reconozcan que ese billete es genuino, ¿verdad? Eh, y así con varias cosas que tú quieras eh, conocer cuando algo es genuino. Por ejemplo, tú vas a una joyería, vas a una joyería y tú llevas un anillo y tú dices, mire, fíjate que este es de diamante, ¿verdad? ¿Cuánto me da por él? El joyero viene y toma la joya, primero la va a analizar, ¿no? Y él sabe exactamente lo que tiene que buscar en una joya genuina, ujú, ¿verdad? Y cuando analiza la joya, inmediatamente te puede decir, mira, lo siento, pero esta es falsa. Y tú, ¿cómo? ¿Cómo? Pero no, si me dijeron que era real, me dijeron que era genuina, que era verdadera. No, papá, lo siento, pero es que según esto es falso, ujú, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿quién tiene la verdad absoluta? ¿Tú o el joyero? ujú, Pues el joyero, ¿verdad? ¿Tú o el banquero? Tú puedes llegar y tú puedes estar convencido de que ese billete es genuino, pero el banquero te va a decir, no, papá, disculpa, pero esto te dieron un gato por liebre, ¿verdad? Hicimos las pruebas y no pasó la prueba, ¿verdad? Entonces no es genuino, es falso, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene la verdad absoluta ahí? ujú. Pues el banquero, ¿verdad? Porque él sabe, y tú puedes estar convencidísimo de que el billete es real, pero no. Entonces, cuando hablamos de la verdad absoluta, brother,
existe un parámetro, existe un parámetro, existe alguien que nos puede regir en esta vida y que él sabe perfectamente qué es lo genuino y lo que no es, Ujú, ¿verdad? Y pues nosotros como creyentes, como cristianos, nosotros hemos aceptado en nuestro corazón que el creador de todo esto sabe lo que es genuino y lo que no lo es. Entonces, hay que compararlo con la verdad de Dios. Cualquier verdad que tú escuches en las redes sociales, que escuches incluso en otras iglesias, pues, y tienes que compararlo con el genuino, ¿no? Esa verdad que viene de parte de Dios. Y para eso, entonces, tú tienes que conocer cuál es esa verdad. Porque el Señor ujú, Jesús dijo, pues conocerás la verdad y la verdad los hará libres, ¿verdad? Pero hay que conocer esa verdad. Hay que analizar, meternos, conocer a Jesucristo, no en una relación distante, no en una relación de cada 8 días, sino empezar a meternos con el Señor de todos los días, de empezar a caminar con Él, empezar a conocerlo a Él, de verdad, eh, cuál es la voz del pastor, ¿verdad? Para que cuando escuchemos otras voces, escuchemos otras cosas que parecen verdad, porque parecen muy genuinas, podamos compararlo con el original y estar listos para poder decir, bueno, esto no es tan genuino, esto es falso. ujú. Pero otra vez, se necesita eh, de meterse con el original, o sea, de verdad meterse con el original para poder estar listos y reconocer cuando algo no lo es. Y sí, justo te iba a preguntar como que, ¿qué consejos prácticos darías para conectarnos con esa fuente original y para poder recibir como esa versión o ese concepto original y podernos afianzar a él? Y mencionaste a Jesús, eh, y pues él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y me gustó esa parte como de caminar con Jesús, de afianzarnos, de escucharlo a él, de caminar junto con él para entender cuál es la verdad que él tiene para cualquier concepto o situación en la que yo esté pasando y que de esa manera yo pueda entender cuál es el diamante verdadero, cuál es el billete verdadero y qué es lo falso que hay alrededor de esa situación. Pero entonces, ¿qué consejos prácticos podrías dar para una persona que en estos momentos probablemente esté luchando con ideas relativistas, probablemente ya no sepa ni qué es lo bueno ni qué es lo malo de tanta información, probablemente eh, ya no sabe si el cristianismo, si no el cristianismo, si ir a la iglesia o si no ir a la iglesia, de tantas cosas que hay o gente que está diciendo, no, yo prefiero vivir una vida a solas, esto está muy contaminado, todo está dañado, no sé qué. ¿Qué consejos prácticos darías a las personas para que tengan ese encuentro con Jesús y Jesús que siendo la verdad, les muestre la verdad y esa verdad en realidad los haga libre? Porque a veces es otra cosa, ¿no? Que recibimos la verdad y esa verdad no nos hace libres, sino que nos condena, nos amarga la vida. Porque no era probablemente lo que queríamos escuchar, pero eso es otro tema. Pero más como qué consejos prácticos darías para encontrar esa verdad en Jesús. Pues hermano, la verdad, yo creo que si podríamos partir de un punto, eh, sería empezar a gastar más tiempo o invertir más tiempo en estar a solas con Dios. Ese es como el punto de partida, siento yo, ¿verdad? Es decir, mira, eh, tú puedes decir, es que sí, es que yo voy a la iglesia, hermano. Yo voy a la iglesia y pero no sé por qué todavía no siento eso. Bueno, mira, tú puedes estar yendo a la iglesia, puedes estar yendo a una congregación, puedes estar yendo a seminarios, puedes estar yendo cualquier curso que salga por ahí, pero hasta que no empieces tú a tener un tiempo especial con Dios, eh, todo eso no va a dar el resultado que tú estás esperando, que tú buscas, porque eh, el el poder como crecer,
fortalecer nuestra fe a lo que yo voy a oír, a lo que yo voy a escuchar en algún lado, va a partir del tipo de relación que yo tenga con la fuente de la verdad. ¿Es decir? Es decir, entonces, para yo poder recibir la verdad que estoy yendo a buscar en la iglesia, yendo a buscar en algún grupo, yendo a buscar en algún seminario, tengo que tener una relación especial con la fuente de esa verdad. Entonces yo pienso que con lo que podemos empezar a hacer es a pasar un poco más de tiempo a solas con el Señor, ¿no? Buscar un tiempo, puede ser, a algunos les queda mejor en la mañana, otros les queda mejor en la noche, a todos los niños se fueron a dormir y todos se fueron a descansar, u otros pues antes de salir al trabajo, cuando todavía todos están durmiendo, encontrar un tiempito. Algunos incluso me dicen, hermano, este, yo tengo que salir muy madrugado, yo voy anoche a la casa. Entonces lo que hago es que en algún tiempo de break que tengo en el trabajo, yo ahí dedico 10 15 minutos para estar con el Señor. Entonces yo digo, y me dicen, ¿está mal? Yo digo, no, es que el tiempo más adecuado para ti es el que tú tengas disponible para Dios, ¿verdad? Puede ser en la mañana, en la tarde, pero hay que buscar un tiempo para empezar a estar ahí, estar ahí con la fuente de la verdad. Yo creo que eh, ahí podríamos partir, ¿no? Y me Y surgen luego, dos, eh, eh, bueno, no, ok, solo que me surgen dos preguntas del tiempo a solas con Dios. Y es, ujú, porque a veces el tiempo a solas con Dios, alguien que no lo ha experimentado, pues suena como muy, eh, como incómodo, o sea, como así que tiempo a solas con Dios, ¿dónde está Dios? O sea, si yo estuviera en una sala en la cual sí ya está sentado, ¿sí? Y cómo se supone que vamos a interactuar en ese tiempo a solas. Se supone que yo hablo, se supone que lo escucho, que se supone que es lo que pasa. Probablemente normalmente pensamos en tiempo a solas como el tiempo donde oramos o algo así, de pronto un término genérico. Eh, ujú, pero ¿cómo podría ser un tiempo a solas para alguien que no ha experimentado un tiempo a solas con Dios? Porque si ese es el punto de partida, pero no sé cómo hacer ese punto de partida, pues entonces no va a poder continuar con el paso 2 y 3, si es que hay pasos. ¿Cómo podría ser sí, en sí, como en una definición práctica un tiempo a solas con Dios, aunque, aunque hay múltiples maneras de hacer tiempos a solas con Dios? Eh, ¿Qué podrías ujú, decir tú de cómo podría ser un tiempo práctico a solas con Dios? Y otra pregunta que tengo que conectado con el tiempo a solas con Dios, porque tú decías, a veces las personas van a la iglesia, a veces las personas van a seminarios bíblicos o hacen un curso o hacen una cosa y la otra tratando de buscar ese espacio con Dios, o tratando de tener una relación con Dios, pero no lo encuentran. Y probablemente el problema es porque aún no tienen establecida como una relación con Dios, no han pasado tiempo a solas con Dios. eh, y me hizo pensar que de pronto las personas de alguna manera están buscando o estamos buscando tener ese espacio de diferentes maneras. Pero dices tú que es muy importante primero como encontrar esa relación con Dios para que luego las otras cosas que hagamos como que tengan sentido. Y pues me gustaría como que dijeras también algo al respecto, porque puede que alguien que nos esté escuchando esté como en una situación similar, o sea, como que diga, ya lo he intentado, ya hice este curso, ya intenté ir a la iglesia todos los domingos, intenté unirme a este grupo durante la semana, intenté hacer esto y esto otro, pero no, o sea, no, todavía no encuentro lo que estoy buscando. También me gustaría ujú, como que le dijeras algo a esa persona. ok. Bueno, un tiempo a solas con Dios, hermano, es precisamente, es como, por ejemplo, tener una cita contigo ahora, hermano. Em, Estamos platicando, estamos conversando, estamos charlando de algún tema, ¿verdad? Y quedamos a una hora específica y dijimos, bueno, yo voy a apartar tiempo para Dani. eh, ya sé que tengo quizás otros compromisos, otras invitaciones, pero voy a decirle a esas personas que voy a llegar un poco más tarde, porque ya aparté un tiempo para Dani, ¿ok?
Y este tiempo es especial para ti y para los hermanos que nos están escuchando para poder producir este episodio. Un tiempo a solas con Dios debe ser algo parecido. Eh, es decir, yo quiero tener una cita con Dios, ¿ok? Y voy a hacer a un lado cualquier cosa que me distraiga. Eh, voy si tenía un compromiso o puedo tener algún compromiso, voy a hacer un espacio entre ese compromiso y mi tiempo con Dios. Entonces, debe ser algo parecido con el Señor, ¿no? Ojalá tener algún tiempo específico con Él. No necesitas hacer media hora, una hora orando, leyendo. Mira, con 10 15 minutos que tú hagas diarios, eh, tú vas a empezar a sentir poco a poco. Es un proceso, ¿no? Es algo que tú vas desarrollando y con el tiempo te das cuenta que después 10 15 minutos lo vas a sentir muy corto, muy corto. Y luego, eh, es eso, tener un tiempo con la palabra, un versículo quizás que te ayude, puedes buscar alguna guía por ahí en algún lado, puedes encontrar eh, un librito de devocionales, por ejemplo, que te dé algún versículo diario. Incluso si tienes una aplicación de la Biblia, hay aplicaciones ahora para la Biblia, yo creo que la mayoría de nosotros tenemos esa aplicación en la Biblia, puedes encontrar en la Biblia planes, ¿verdad? Diarios. Es lo que yo hago en muchas ocasiones. Encuentro un plan diario en la aplicación y pues, de acuerdo al tema voy ahí leyendo diariamente, voy eh, haciendo mi tiempo a solas con Dios. Entonces, es un versículo, medita en un versículo de la palabra de Dios, trata de interiorizarlo, trata de decirlo con tus propias palabras, ¿verdad? Y ora al Señor. Algo que aprendí recientemente, que es complicado al principio, es estar en silencio. Estar en silencio. Estar en silencio es una de las cosas más difíciles que se puede hacer. Se puede lograr con un poco de práctica, pero ir al Señor y estar en silencio y dejar que tu mente deje de gritarte todas las cosas que grita nuestra mente, ¿no? A veces uno puede sacar los pensamientos de nuestra mente, están ahí, te están gritando todo el tiempo, ¿no? Una de las cosas que aprendí recientemente es poder estar en silencio, un par de minutos, en silencio. Señor, háblame, ¿verdad? Em, no es fácil al principio, pero con la práctica vas logrando escuchar eh, la voz de Dios con algún versículo, incluso con algún canto, alguna canción, ¿verdad? Y meditar en la palabra, en lo que Dios está diciendo, tener un tiempo de oración. El Señor Jesucristo tenía muchas ocupaciones, imagínate, el gran ministerio que él venía a hacer acá, pero él siempre encontró un tiempo para estar a solas. Y él buscaba un lugar retirado, buscaba un lugar donde pudiera estar a solas, ni siquiera sus discípulos, ¿verdad? Estaban con él en ocasiones. En ocasiones él estaba solo, orando, ¿verdad? Y eso es quizás eh, lo que, lo que decimos de un tiempo a solas. Y entonces, al estar en un tiempo a solas con Dios, empiezas tú a escuchar la voz de Dios, empiezas a interiorizarla en tu corazón y luego vas a la iglesia y cuando vas a la iglesia escuchas, ya sea en una oración, ya sea en un canto, ya sea en la predicación o incluso en la cena del Señor, incluso hasta en la ofrenda. Puedes escuchar algo y relacionarlo con lo que tú hiciste durante la semana. Es mucho más impactante cuando tú estás eh, eh, pidiendo escuchar la voz de Dios en alguna, por ejemplo, tú quieres tomar una decisión importante en tu vida o tú no sabes qué hacer con determinada situación en tu vida y tú estás pidiendo, estás orando y pasaste un tiempo a solas con el Señor en la semana y de repente tú escuchaste a un predicador decir algo precisamente de lo que tú estabas buscando y el Señor y es el Señor hablándote ahí o con un hermano de la iglesia, con un amigo viene y te dice algo de lo que tú estabas
conversando con el Señor en la semana. Y tú de verdad empiezas a ver ahí que de verdad tiene sentido el poder pasar un tiempo a solas con el Señor y que el Señor me hable. Ah, y entonces es así como cuando tú conectas, empiezas a conectar. ¿Verdad? Sí. Ahora, como tú decías, hay muchos otros factores por los cuales a veces yo no conecto en la iglesia, o yo no conecto con la Biblia, o yo no conecto con el seminario, con cualquier evento, ¿no? Eh, y quizás podríamos irnos a otro factor. Otros factores, podría ser también un factor emocional, ¿verdad? Estás cargado emocionalmente, eh, estás llevando una lucha interna con tus emociones. De hecho, hay un libro que me impactó mucho por su título, ¿no? Porque dice, el título del libro es eh, Espiritualidad emocionalmente sana. Así se llama el libro. Espiritualidad emocionalmente sana. Y me impactó mucho más el enunciado que tiene abajo en la portada, porque dice, es imposible que tú seas espiritualmente sano si no eres emocionalmente sano. Y me golpeó porque yo toda la vida crecí pensando al revés, ¿no? Es decir, Ujú, no, no, yo dije, desde el principio dije, no, este enunciado está mal, ¿no? Porque si tú estás bien espiritualmente, pues vas a estar bien emocionalmente. Y parte de ujú. todo lo espiritual para estar bien emocionalmente. Entonces me impactó eso, entonces dije, "Ah, quiero ver cuál es la tesis de este hombre. Y me enganchó desde ahí. Y realmente la tesis de él es que uno puede estar metido en la iglesia, no puede estar involucrado en muchas cosas de la iglesia. Eh, y aún así no sentir que estás conectado con Dios. Incluso uno como Ujú. ministro, hermano, déjame decir que a veces uno como ministro puede estar uno involucradísimo en ministerios, predicando y aún así no sentir conexión real con Dios. Tener una relación de empleado, de jefe trabajador con Dios cuando uno es ministro. De Ujú, hecho, en alguna temporada de mi vida sentí así. Sentí una relación con Dios como de empleador a empleado. Mi jefe y el subordinado, ¿verdad? Pero me costaba sentir una cercanía, una ujú. real relación con mi padre que al final él quería hacer, ¿verdad? Y hasta que entendí eso, me di cuenta que realmente ese es el tipo de relación que yo estaba teniendo con Dios. ¿Verdad? No lo estaba sintiendo como mi papá, no lo estaba sintiendo como mi amigo, sino pues como yo le tengo que entregar reportes a él, porque estoy trabajando para él, ¿verdad? Y él debe de suplir Ujú. porque él es el dueño de la empresa, ¿no? Eh, pero entendí eso, hermano, que sentía que no estaba sintiéndole sabor cuando leía la palabra, porque no la leía para mí, hermano, la leía para preparar algún estudio, la leía para preparar algún eh, sermón o algo así, pero no la estaba leyendo para mí. Ujú. Entonces, ya entendí eso y quizás era también porque no lo sabía, pero había ira en mí, había enojo, ¿verdad? Por situaciones quizás que no se dieron, eh, quizás eh, expectativas no cumplidas, ¿verdad? Reveses en la vida, Ujú. cuestiones que yo pensaba que iba a ser así y no fue así, fue de otra manera. Entonces quizás había un Ujú. poco de no. Eh, y Sí. eso me alejaba un poco así de él, ¿no? No me permitía tener esa relación. Entonces entendí que emocionalmente uno puede estar mal, ¿verdad? Y eso le puede afectar incluso su relación con Dios, ¿verdad? Ujú. Si tú estás pasando por algún episodio de frustración, de temor, de miedo, estás pasando por algún episodio de mucha duda, incluso de dolor, estás pasando por un dolor y de repente tú sientes que tu relación con Dios no es la misma. Es quizás tu salud emocional, ¿verdad? Y tienes que buscar Ujú. a alguien, tienes que buscar algún consejero, tienes que buscar a alguien que te ayude a determinar qué parte de tu área emocional está necesitando atención para de verdad conectar con Dios y de verdad conectar con Dios y conectar con los demás. ¿Verdad? Es decir, mira, de verdad, yo aprendo mucho
con respecto a esto y me parece sumamente importante, interesante el aspecto emocional, ¿verdad? De cada uno de nosotros para poder conectar con Dios y poder conectar con los demás. Entonces, quizás ese es otro factor, muchas veces, ¿verdad? Que no nos Sí, llega a conectar con el Señor. sí, sí, sí. Y me gusta eso y lo Ujú, voy a tocar ahorita por la siguiente pregunta que te voy a hacer. Solo quería agregar a lo que tú dijiste, porque tú dijiste aparta un tiempo, o sea, como que te pregunté cómo es el tema de estar a solas con Dios y tú empezaste diciendo aparta un tiempo. Y lo que quiero agregar es que ese tiempo no tiene una estructura específica. Porque así como en relaciones tú apartas un tiempo para, nosotros dos apartamos un tiempo para hacer algo, pero en otro momento podríamos apartar ujú, tiempo para ir al cine, podríamos apartar tiempo para reunirnos y cantar, podríamos apartar tiempo solo para llorar, depende de la situación, podríamos ujú, apartar un tiempo para, ujú, no sé, para animarnos, para enseñarnos una cosa el uno al otro, o sea, me gustó que lo que arrancaste diciendo es aparta un tiempo. ¿Cómo se va a desarrollar ese tiempo? Depende de ti y depende de Dios. Y es interesante decir depende de ti y depende de Dios porque imagínate con qué puede salir Dios. O sea, pues es Dios, puede salir con cualquier cosa, o sea, puede salir con algo ujú, que ni siquiera tú has hecho ujú, antes, pero como Él es Dios, pues Él conoce cosas que están fuera de nuestra mente, de nuestra dimensión, y puede tener planes muchos más interesantes que los que tú puedes pensar que puedes tener, o de los que nosotros sí. incluso pudiéramos darte. Entonces podríamos ir, lee un versículo, luego escríbelo, luego ora sobre ese versículo, y Dios tiene algo totalmente fuera de todo concepto y de toda cosa, y pues a la final es Dios y Él es el otro que está Ujú, en soledad contigo. Entonces es como que ese espacio ujú, no ujú, necesariamente tiene que ser un espacio de lo que tú consideras religioso o espiritual, sino que es un espacio que está determinado para estar con Dios. ¿Cómo se va a desarrollar ese espacio y cómo ese espacio se verá? Depende mucho de ti y de Dios. Y si dejas que Dios también arme el plan y que Él sea, que no seas tú todo el tiempo diciéndole el plan, bueno, voy a orar, te voy a hacer este pedido y voy a decir amén y luego me voy a seguir con la vida, sino que dejas que Él arme también el plan, pues pueden pasar cosas que tú dices, ¿esto de dónde salió? O sea, estaba muy loco, pero me encantó. Como el tema del silencio. Sí, como en el tema del silencio, sí. es muy difícil, pero pueden pasar cosas muy interesantes en el silencio. Y incluso conectado a eso, también hablaste tú dijiste, ok, tienes este tiempo a solas con Dios y luego vas a la iglesia y escuchas algo y ese algo, tú dices, está conectando con algo y es el Señor que te está hablando. Pero a veces ni siquiera esas situaciones cuando tienes tu oído afinado o cuando tienes tu sentido del tacto afinado para determinar cuál es el billete verdadero o cuando tienes tu ojo afinado para determinar cuál es el diamante verdadero, tú empiezas a sentir y empiezas a ver y empiezas a experimentar a Dios en lugares donde creíste que no estabas para experimentar a Dios. O sea, no fue un domingo en la mañana, no fue en la reunión, sino que fue en un espacio totalmente X en el que tú probablemente no estabas incluso buscando a Dios, pero llegó algo que tocó tu vida y que te la marcó y que te respondió algo. Y a veces pasa que cuando tú compartes esa experiencia con otras personas, las otras personas son como, wow, impresionante. Y es como que de algo que ni Ujú, siquiera estabas ujú, buscando, pero como has activado tus sentidos para escuchar a Dios, para verlo, para estar pendiente de Él, ujú, él sorprende de maneras ujú, que me ha pasado a mí también y que no necesariamente se han ujú, presentado escuchando un sermón o estando en un curso o estando ujú. orando o lo que sea. O sea, a veces pasan Sí. cosas y esas cosas cambian mi vida, cambian la vida de otras personas y uno dice, ok, o sea, eres Dios, tú Sí. puedes hacerlo como tú Eh, quieras, ¿no? Sí, sí. Incluso, de verdad, un día en un balneario, en unas piscinas, un lugar muy bonito que queda como a una hora de aquí. Incluso en un momento así, en un lugar así, yo sentí como Dios me habló eh, a través de una acción de mis hijas, ¿no? Ajá. Este, Dios me habló. Y uno puede decir, no, no estaba ni en la iglesia, no estaba ni en mi tiempo a solas, ¿verdad? Estaba en una piscina, estaba en un balneario, ¿verdad? Pasando un tiempo con mi familia. Pero vi a mis hijas hacer una acción y sentí como Dios usó eso
para hablar a mi corazón de algo que yo estaba eh, pidiéndole en la semana. Entonces, es como tú dices, es increíble, pero Dios puede usar cualquier momento, cualquier lugar, cualquier persona para hablar a tu corazón. Pero ¿estás sensible a la voz de Dios? Ujú. ¿Estás esperando? ¿Estás a la expectativa de esa voz de Dios, de lo que Dios te va a hablar? ¿Verdad? Es interesantísimo y de verdad ya se vuelve entonces una cuestión no porque a veces, mira, muchas de las cosas que a veces las personas me dicen a mí, los hermanos, los jóvenes, a veces cuando hablamos de la oración, me dicen, hermano, pero es que no es lo mismo hablar con Dios. Es decir, mira, no es lo mismo como hablar contigo, porque pues yo sé que tú aquí me estás escuchando, me estás viendo, incluso me respondes y me dices, me hablas, pero con el Señor es solo yo hablando, solo yo hablo y yo digo, pero yo trato de escuchar, no escucho nada, ¿no? Ujú. Entonces, eh, eh, pero cuando tú empiezas a ver esto de algo, algo totalmente diferente, lo empiezas a ver distinto, empiezas a ver que la oración no es simplemente un monólogo, hermano. Es Dios hablándote. Dios te puede hablar, Dios te puede responder y empiezas a desarrollar esa práctica, ¿verdad? Cómo Dios te puede estar hablando en ese momento y te conectas con la fuente de la verdad, te conectas con lo real, te conectas con lo verdadero y entonces empiezas a ver cositas a tu alrededor, empiezas a ver cositas en tu vida que te dan muestra de que de verdad lo la fuente de todo eso está contigo, está alrededor Ujú. tuyo. No es Sí. algo que no lo puedes experimentar, que está allá miles y miles de kilómetros de años luz. No, está aquí, está presente, está contigo, donde estás, donde vayas. Y eso es otra cosa, hermano. A veces necesitamos desarrollar el sentido, yo así lo llamo, el sentido de la presencia de Dios. Que Dios no solamente está en la iglesia cuando nosotros llegamos allá y adoramos, no solamente está en el grupo pequeño, no solamente está en el grupo de jóvenes. Es decir, bueno, tenemos que desarrollar la presencia de Dios con nosotros todo el tiempo. Y, y da miedo, dice, creo que es este Bill Hybels, el que en uno de sus materiales para grupos pequeños dice que a veces da miedo pensar en que, que Dios está en todos lados, ¿no? Porque ya cuando tú te pones a pensar que David dice, no estoy, no estoy cerca y aún así tú ya conoces mis pensamientos, ¿no? Eh, ese sentido de que Dios está ahí en todo lugar, en todo tiempo, a veces da miedo. Pero, pero qué chévere pensar eso, hermano, de que cuando tú estás buscando desarrollar ese sentido de la presencia de Dios y estás buscando la fuente de lo genuino y empiezas a encontrártelo en tu trabajo, empiezas a encontrártelo en la oficina, empiezas a encontrártelo en la escuela, empiezas a encontrártelo en la universidad. Y tú dices, men, esto es real. O sea, esto no es solo de un día a la semana. ¿No? Esto es real. Y Dios no está ahí como policía, ¿no? Dios no está Ujú. ahí simplemente como para juzgarte. Ah, ya viste, te estoy viendo, estás haciendo algo malo. No, no, no. Más bien Dios está ahí como un padre compasivo, como está ahí como el apoyo emocional que tú necesitas todo el tiempo, ¿no? Para, incluso cuando a veces, eh, pues sí, como seres humanos nos equivocamos y hacemos y cometemos cosas que no convienen. Dios no veo que Dios esté allí como el policía, ¿no? Como el papá regañón. Eh, siento que Dios está ahí para apoyarme y decirme, ese no eres tú, ese no eres tú. Tú eres diferente, tú eres distinto. Como cuando vio a Pedro, ¿no? Y Pedro lo negó a él dice la escritura que Pedro lo vio de lejos y vio que Jesús lo miraba. Yo siempre me puse a pensar cuál habrá sido la mirada de Jesús hacia Ujú. Pedro. Eh, Tal vez nosotros como seres humanos nos imaginamos a un Jesús, ¿no? Moviendo la cabeza de un lado para otro diciendo, te lo dije, ¿no? ¿Verdad? Eh, de una manera un poco más nosotros, ¿no? Ujú. Pero yo realmente no creo que la vista o la mirada de Jesús haya sido de esa manera, más bien como ojos compasivos, viendo a Pedro y amándolo hasta el final, porque dice la escritura que Jesús los amó hasta el final, ¿no? Y yo creo que todavía esa mirada no de juez, esa mirada no eh, eh, acusativa, sino de ternura, de amor, de compasión,
hizo sentir peor a Pedro, ¿no? Porque más que una mirada a ver, sentirme juzgado, sino una mirada de compasión, que Dios es tan bueno que a pesar de que Pedro le haya fallado de esa manera, el Señor estuvo dispuesto a recibirlo y amarlo hasta el final. Incluso eso lo hizo a él sentirse arrepentido, ¿no? Y volver a él. Entonces Dios está ahí, Dios está todo el tiempo con nosotros. Ujú. Pero no sientas que Dios está ahí precisamente como para verte con ojos de juez. Dios está ahí para verte con ojos de compasión y decirte, hey, tú no eres así, ese no eres tú, ese no es lo que yo he formado en ti, tú eres diferente. Entonces, el sentido de la presencia de Dios eh, va a estar todo el tiempo con nosotros y es chévere cuando empiezas a experimentar. Sí, de acuerdo. Voy a hacer un paréntesis porque se me está encendiendo literalmente la luz para los que me están viendo. Ha empezado a cambiar mi luz y ahora tengo la cara llena de luz porque tengo todo el atardecer de la cara. Sí, lo A está los que me están viendo. escuchando no lo están viendo, pues tengo la luz en toda mi cara. Se me encendió la luz ahora sí. Llegó la revelación. Ahí la tengo. Pero sí, me gusta mucho Acabas de encender la luz. Ya se me encendió la luz. No, me gusta mucho lo que estamos hablando porque que me parece muy práctico, me parece que de alguna manera todos en algún punto hemos luchado con eso, como en el tema de cómo conectarnos con Dios todo esto inició con relativismo, ¿no? Y de la misma manera, Ujú, en relativismo, cuando miramos a Jesús nada más en el ejemplo de Pedro, uno puede pensar la manera como él va a responder, pero normalmente la manera como respondía Jesús no era la manera como las personas que estaban en ese tiempo pensaban, ni la manera como nosotros leyendo la historia decimos, ah, ok, entonces ahora va a hacer esto. No, no lo hacía, él hace algo totalmente diferente. Y, pero es dejar, y probablemente ahí está el relativismo también, ¿no? Porque tenemos tanta información y tantas verdades que a veces la verdad que recibimos de Dios es como, no, pero no suena. Porque Dios está haciendo algo diferente, porque Dios está respondiendo como Él responde, o Jesús me está respondiendo como Él responde, y simplemente creo que no me suena o algo así. Pero pues si miramos a Jesús, el ejemplo de Jesús es que él hacía cosas que la gente no estaba esperando que él hiciera. Él respondía de una manera diferente, actuaba de una manera diferente, se presentaba en lugares donde se supone que no se debía presentar, estaba todo el tiempo sorprendiendo y llamando la atención. Y a veces como tenemos una idea de Jesús, como tenemos una idea de cristianismo, una idea de iglesia, y cuando esa idea no se adapta pues a mi idea, entonces empezamos a tener conflictos relativistas. Entonces nada es real, entonces nada es cierto, entonces esto no tiene sentido, y nos empezamos a alejar, y ahí veo que es lo que tú decías de que de alguna manera las personas empiezan a apagar su luz. sí, Pero es fundamental entonces esos sí, y espacios con acuérdate, Jesús para conocerlo y saber sí, de que él es otra cosa. Jesús es ese tipo de personas que uno dice, ¿y cómo describes a esa persona? No sé, él es otro cuento, o sea, él es otro nivel. O sea, es algo que uno no puede decir, uno no puede predecir mucho cómo va a actuar, porque él actúa de múltiples maneras, de pero maneras sorprendentes, pero de manera que cuando lo analizas tú dices, no, o sea, ya no tengo nada que decirle, o sea, o sea, fue perfecto y ya. sí, no. Y acuérdate que el mensaje de él muchas veces chocaba y todavía choca con lo que nosotros aceptamos como verdad en nuestra sociedad, hermano, de verdad. Eh, imagínate que en su tiempo él enseñaba, ¿no? Mira, si tu enemigo te da una mejilla, tú no le des en la otra, tú ponle en la siguiente. Ahí empieza uno a rascarse la cabeza y dice, espérame, ¿cómo interpreto esto? ¿Será literal o no? ¿Verdad? Porque ya empezó como a negociar ahí. Cuando el Señor dice, bueno, no, si tu enemigo te pide la túnica, pues dale también la capa. Espérate, Señor, como la cosa aquí, es que esto es literal o no, ¿verdad? Bueno, no, si te pide tu enemigo que te lleve, este, que lleves tu carga una milla, tú llévasela dos. Espérate, Señor, ¿cómo es la cosa? ¿No? Les enseñó sobre los samaritanos que pueden ser mucho más compasivos que los mismos compatriotas judíos y dicen, "Ah, ¿cómo así? Espérate. ¿No? O sea, es decir, la enseñanza de Jesús muchas veces va a chocar, va a chocar.
con nuestra propia manera de pensar, con nuestra propia cosmovisión que se ha construido a partir de lo que dice la gente, de lo que la gente en su sabiduría popular cree como verdad. Entonces, ahí estamos diciendo nosotros, no, 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 es que yo no me voy a dejar, es que yo no soy bobo tampoco. Ah, no, no, es que si a mí me busca, me va a encontrar, ¿no? Y que una vez le pasa al ciego. Cuando el Señor te dice, bueno, ama a tus enemigos, ora por ellos. Ay, tú dices, esto es literal, hermano. ¿Cómo la cosa, no? Eh, entonces, de verdad, mira, la verdad del Señor, la verdad de Jesús muchas veces va a chocar con nuestra propia verdad, con lo que nosotros creemos que es verdad. Pero otra vez, hermano, yo siento que a partir de ahí eh, vamos a empezar a dar la luz que viene de Dios. Tú, recuerda que nosotros somos como la luna. La luna no tiene luz propia, ¿no? Y la luz que vemos de la gran luna es la luz que recibe el sol. Y pues, de verdad, a veces nosotros queremos brillar con luz propia y hacer valer mis pensamientos, mi manera, mis gustos, la manera en que yo creo que es así, ¿no? Y cuando de verdad nosotros deberíamos de primero pensar, ¿qué le gusta al Señor? ¿Cuál es el gusto de Dios? Recibir esa luz de parte de Dios, esa luz real, esa luz genuina, y entonces empezar a irradiar esa luz hacia los demás. Sí, y que incluso hablando de eso y hablando de Jesús, porque la connotación de lo que hemos hablado son como cosas negativas que nos llegan y que las volvemos verdades positivas. Pero también a veces verdades positivas que tenemos como el sistema de creencias, porque Jesús, estamos hablando de Jesús y por eso me vino a la mente, pues muchas veces él tuvo que enfrentar a los líderes religiosos de ese tiempo porque ellos tenían una Ujú, aplicación incorrecta de las cosas y ujú. hasta ese sistema de creencias que asumimos como Que para correcto, ellos pues que era en ese verdad. tiempo era el correcto, era el ideal, no Ujú, se les, no se les debatía nada porque ellos eran los que habían estudiado y todo. Hasta esos, ujú. hasta ellos también, y en la mayoría de los casos a ellos fue los que le cayó un montón de veces Sí. Jesús como poniéndose en la raya, poniéndose serio, explicando, diciéndole ustedes hacen esto mal y se han enfocado en otras cosas. O sea, incluso ese relativismo no solo viene como de las cosas malas, o sea, no solo puede venir de las redes sociales, que entonces es lo que le echamos la culpa, sino que incluso ese relativismo puede Ujú, venir incluso de la misma iglesia a la que estoy, del mismo sistema ujú. de creencias que he recibido, y ese Sí, relativismo incluso puede sí. estar llegando desde ahí. La verdad de Jesús es totalmente diferente. Jesús te está diciendo algo diferente, y Ujú, obviamente cuando pensamos en eso, pues queremos creer de que no, porque entonces no queremos creer de que fuimos engañados, no queremos creer de que, ujú, de que hemos estado en lo incorrecto, y nada más la ujú, idea de pensar de que nuestro sistema de creencias puede caer, pues eso nos lleva como a un limbo y a un escenario en el que no queremos estar. Pero, ujú. pero hablando de Jesús y sus encuentros con personas y su historia bíblica, cualquier cosa puede pasar. Y si estamos buscando encontrarnos y estar con Él, Él puede que cambie las cosas malas que tenemos alrededor como las cosas buenas que tenemos alrededor, que en realidad no Ujú. están siendo el centro de lo que Él quiere que nosotros tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y ahí Sí, obviamente pues eso nos lleva a una crisis emocional, de hecho, hablando de que no podemos estar bien sí, espiritualmente si estamos mal emocionalmente. Pero a veces es sí, necesario pasar por esos encuentros con Jesús que nos, que nos llevan a una crisis emocional y espiritual. Me imagino a Pedro, siguiendo el ejemplo, pues tuvo que haber tenido una crisis emocional en ese momento al ver a Jesús ahí pasar y decir, ah, definitivo, Él me sí. lo dijo. Ujú, O sea, y que de pronto lo haya ujú, mirado con tanto amor, que me imagino que Pedro ujú. pudo haber dicho como uno dice a veces, yo hubiera preferido que me hubiera pegado a que me mire de esa manera tan Sí, bonita porque eso me duele más. Me imagino a Pedro ahí, sí, hubiera preferido que me sí, hubiera pegado una cachetada a que me mire con ese amor que me miró y yo aquí con esta culpa. Y eso lo tuvo que haber llevado a un se problema siento feo. emocional. Sí. Me imagino esos 2, 3 días de Pedro ahí Mm, sufriendo por todo lo que pasó y con la pena y con la duda. mm, Y me imagino ese nuevo encuentro con mm, Jesús de solo amor, donde Él está luchando con sus mm. creencias, con sus emociones, con su espiritualidad, y llega Jesús simplemente a abrazarlo. Eso es otra cosa que deberíamos estar dispuestos,
a que pase con Jesús hablando de relatividad y de verdad. Y es que Sí. nos impacte de tal manera que nos lleve Ujú. a crisis, a momentos que no estamos esperando, pero que cuando salimos Mm. más adelante, después de esa crisis emocional, después de esa crisis espiritual, podemos estar en un espacio con Jesús y podemos verlo presente en lo que hacemos, en las cosas, lo podemos ver Sí. en un árbol, lo podemos ver en diferentes lugares porque Él está en todo lugar. Entonces, me Mm. pareció como que no solo sale de las cosas que llamamos negativas, sino que a veces sale de las cosas que llamamos positivas. Si no, Jesús no Ujú. hubiera eh, tenido tantas discusiones con los escribas, con los fariseos, con los líderes religiosos de ese tiempo. Pero, Yeah. pero de nuevo, es difícil, entendemos que es difícil. Nosotros, Marvin y yo, no estamos aquí para decirles, ah, ya lo hicimos y esto está súper fácil Yeah. y ¿por qué ustedes no lo están haciendo? Sino que sé que Marvin está luchando con cosas, yo estoy luchando con Mm. cosas y estas conversaciones no Ujú. las tenemos para nosotros decirle a usted cuál es la verdad, sino para ayudarlos a que se acerquen a la verdad que es Cristo. Y que Cristo sea el que Ujú. les diga la verdad, que Ujú. Cristo sea el que les muestre verdad. Y yo creo que es parte de la Sí. experiencia, como lo que tú decías ahorita, que me pareció interesante, que cuando estabas trabajando como ministro, como un pastor en la iglesia, y aún así no estabas sintiendo una conexión con él, es como que no tiene sentido, pero al Ujú. mismo tiempo tiene sentido. O sea, se Ujú. puede llegar a eso de una manera Ujú. muy fácil. Simplemente estoy cumpliendo con Sí. cosas y a veces también puede que nuestras vidas personales se vuelvan eso. O sea, como que, ok, voy a leer la Biblia porque sé que lo tengo que hacer. O sea, voy a orar antes de comer porque si no, puede que me caiga mal la comida. O sea, se vuelve un tema de, Mm. o tengo que orar en la mañana porque si no me va mal. O sea, es como que se vuelve un tema como súper como rutinario, como mecánico, y él no está queriendo nada mecánico ni rutinario, sino que él quiere una experiencia Sí. real con nosotros. Y eso puede que nos asuste, Ajá. pero él está ahí para que nosotros experimentemos eso. Ujú. Y, y bueno, no sé Sí. si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, Marvin. Es tu No, episodio, Marvin. definitivamente, sí, sí. No, y lo que tú dices es totalmente real. Es decir, nosotros estamos aquí, como tú dices, no para decirles a ustedes, ah, nosotros ya logramos la iluminación, ¿no? Estamos luchando todavía. Dios está formándose en nosotros, en áreas de nuestra vida en las que quizás todavía no le hemos dejado a Él reinar, ¿verdad? Y que ahora nos estamos dando cuenta que es necesario entregar esas áreas de nuestra vida a Él, ¿verdad? Y en cuanto a esto de la relatividad y la verdad, eh, estamos todavía en ese proceso, ¿verdad? Cada vez Dios empieza a cambiar muchas mentalidades, muchas cosas que quizás yo hace 10 años creía como real, pero que el Señor me está enseñando hoy que es diferente, que es distinto, quizás con experiencias de vida mismas, porque yo creo que es la mejor manera en la que Dios nos enseña de verdad, con las experiencias de vida, con las cosas que vamos aprendiendo, ¿verdad? A veces de las mismas caídas, de los mismos dolores, de los mismos dolores. Y yo siempre le digo a los hermanos cuando estamos en algún tipo de consejería y ellos están pasando por alguna dificultad, alguna crisis, algún dolor, le digo, mira, no desperdicies este dolor porque Dios no desperdicia ningún dolor. Dios no desperdicia ningún dolor. Dios va a trabajar en medio incluso del dolor. Pero como tú dices, a veces en situaciones negativas, pero a veces en situaciones no negativas, ¿verdad? En las que Dios empieza a trabajar también en nuestra vida. En una ocasión sentí, Dios me hizo llorar de una manera increíble, me dio pena porque estaba con alguien que pues sí conocía, pero no era tan cercano, ¿verdad? Pero Dios me hizo sentir su amor de una manera tan especial que yo dije, Señor, ¿qué? ¿Me vas a matar de amor o qué? ¿No? Porque recibí una bendición de parte de esta persona y me vio llorar y me dijo, oye, perdóname, no quería. Le dije, no es nada contigo, más bien te agradezco mucho, pero sentí eso, ¿no? No fue una situación negativa, fue una situación muy positiva en la que yo pude sentir cómo Dios me estaba demostrando un amor muy especial, ¿verdad? Y entonces es así, Dios es así, Jesús es así, Jesús es así. Te va a empezar a demostrar de maneras que no te lo esperas, pero otra vez,
estamos en esa búsqueda, estamos ahí, estamos queriendo de Ujú. alguna manera acercarnos más a esa fuente de la verdad, ¿verdad? Y es lo que queremos para todos los que nos están escuchando en esta hora. Sí, 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 sí. Muy bueno, me gusta. Y quiero hacer una clase porque dije hace un rato que nosotros no estábamos aquí para decirte a ti cuál era la verdad. Pues sí, yo creo que sí estamos aquí para decirte cuál es la verdad y la verdad es Cristo. Él dice, yo soy el camino y Sí, la verdad y la vida. Él es la la verdad. verdad, Él es la verdad que necesitas. Ujú, Y de ahí para allá, pues, se desprenden ujú, muchas otras cosas, que es lo que estábamos diciendo, en lo que estamos trabajando. sí, Pero no es que estemos trabajando en descubrir cuál es ujú, la verdad es Cristo. La verdad es que Jesús envió a su sí, Hijo y todo su gran amor nos demostró gracia y misericordia y nos dejó un ejemplo infinito de cosas que a veces ni entendemos, pero que lo tenemos ahí. Por eso Él es nuestra verdad. Y de hecho, al mismo tiempo, Él dice, yo soy la luz ujú, del mundo. O sea, Él es ese reflejo que nosotros recibimos por lo cual nosotros podemos proyectar luz. Entonces, sí, sí. sí, sí, sí hay verdad y la verdad es Cristo. Y por eso creo que la Y la mayoría, verdad es la mayor Cristo. parte de la Está en conversación ha Él. sido encuentra esa relación con Jesús, encuentra ese espacio Sí. con Él para que Él te sorprenda y Ujú. haga Y cosas que... quizás para finalizar este pensamiento, a veces este, tendemos a medir la verdad en cuanto a la comprobación de la verdad. De hecho, creo que es este Josh McDowell que escribe en uno de sus libros con respecto a esto, la verdad debe ser probada, ¿no? Así como el billete es pasado por una máquina para comprobar su legitimidad, así como el diamante es pasa una prueba para determinar su legitimidad, también la verdad que nosotros tenemos como verdad necesita ser pasada por alguna prueba para saber si es legítimamente la verdad que nosotros creemos. Y cuando nosotros empezamos a comprobar en nuestra vida la verdad de Jesús, de verdad eso empieza a hacer un efecto muy impactante en nuestra vida, porque empezamos a decir, men, o sea, de verdad, esta es la verdad, o sea, esto es cierto, esto funciona. Si tan solo tenemos la valentía, y eso es lo que se requiere, muchas veces es valentía para aceptar esa verdad y ponerla a prueba, esa verdad, es decir, bueno, Señor, tú has dicho que mentir está mal y yo creo esa verdad, ¿no? Decir mentir, engañar a mi prójimo está mal. Así que yo voy a someter esa verdad a una prueba, ¿no? Entonces compruebo si decir la verdad es paga, ¿no? Si decir la verdad de verdad trae ese efecto positivo. Entonces somete eso a la verdad, somete tu honestidad a eso de la verdad, ¿no? Somete el servir a los demás, el amar a los demás, incluso aunque no te amen. Somete esa verdad a una prueba, ¿verdad? Y comprueba, ¿verdad? Si realmente es el efecto por ejemplo, una de las verdades que el Señor dice es, no te dejes vencer de lo malo, vence el mal con el bien. Entonces, para que tú aceptes eso como una verdad, tienes que pasarlo por una prueba y dices, bueno, voy a probarlo, voy a comprobar si esto de verdad es así. Yo te reto a que lo hagas. Es un reto para mí muchas veces, algunas verdades que encuentro en la escritura, someterlos a alguna prueba, es decir, ponerlo en práctica y decir, voy a someter esto a prueba. Y Dios me ha sorprendido de muchas maneras, cómo esa verdad es aplicable en mi vida, en la de los demás, en todo tiempo y en todo lugar. Y de verdad, es una bonita experiencia. Muy bien, muy bien. Me ha gustado nuestra conversación. Gracias, Marvin, por tu sabiduría. Voy a hacerte unas preguntas con respuesta corta ya para terminar el episodio. Y ¿Ok? la primera pregunta es, ¿con qué versículo o con qué frase batallas últimamente? ¿Con qué versículo? Sí, que tienes ahí algo que dices, Um, como que no me cuadra, como que tengo un conflicto, como que no lo entiendo, como que, ¿con qué frase o con qué versículo batallas últimamente? eh, he tenido mucho en mente Filipenses capítulo 2. Es uno de mis
pasajes favoritos, pero que también me da muy duro. Filipenses capítulo 2 versículos 5 en adelante al 9 que dice, bueno, la Reina Valera dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose, tomando la forma de siervo, ¿no? Bueno, y continúa. Um, este, me encanta mucho el pasaje, pero siempre batallo, porque la, creo que es la nueva versión internacional que dice, haya pues la misma actitud de ustedes debe ser la de Jesús, quien estando en condición de Dios no se aferró a eso, sino que se despojó y se humilló a sí mismo, y se hizo en forma de siervo. Eso da duro, la humillación. Eh, el despojarse muchas veces de mi reputación, de lo que es Marvin tercero, o lo que me da realce, debo decir, debo despojarme de eso, y cualquier corona que la gente quiera darme, ponerla a los pies del Señor. Ujú. Um, Haya pues en vosotros esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Entonces siempre tengo que estar recordándome eso. Eh, haya esa actitud que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Bien, La humildad. bien. Siguiente pregunta. ¿Qué frase o qué versículo te ayuda a mantener tu luz encendida? Salmo uno. Salmo uno. Hay una bienaventuranza ahí. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su deleite, su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y luego dice, no así los malvados, que son como el tamo que arrebata el viento. Ah, por lo tanto, no se levantarán los malos en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malvados perecerá. Salmo uno me encanta porque eh, es de los pasajes de la palabra que me ayuda a mantener mi luz. Aparte que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es decir, quiero estar ahí, quiero estar Ujú. ahí junto a esas corrientes de aguas, quiero ser ese árbol eh, que da fruto y que no se marchita, que está fuerte, ¿verdad? Y que cuando me siento débil puedo acudir a esas aguas y recibir nuevamente esa frescura de parte de Dios. Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué Ujú. hábitos o qué cosas haces que te ayudan a estar conectado con Dios? Ah, bueno, tener un tiempo a solas con Él, tener un tiempo a solas con Él. Pero incluso también, como hablábamos durante el episodio, a veces no simplemente unas cuestiones religiosas, a veces am, el hecho de poder disfrutar un bonito paisaje, el hecho de poder disfrutar con amigos, con mi familia, pasar un momento agradable con alguien, puedo sentir que Dios hizo parte de eso, que son parte de las bendiciones que Dios me da, ¿verdad? Ujú. Es decir, tener un tiempo muy agradable con alguien, con algún amigo, con mi familia, con mis hijas, poder disfrutar de un buen café en algún lugar, en algún paisaje. Es decir, esas cosas me conectan con Dios también. Bien, Y me ayudan a conectarme con Él. bien. Siguiente. Si tuvieras 5 minutos para hablar a solas con Jesús, ¿qué hablarías con él? O sea, hablando
Wow, del Jesús tremendo. físico, de la persona de Jesús. Allá antes de que ascendiera al cielo, para antes, el día de Pentecostés, ya está dando las últimas tres instrucciones. Y tú dices, hey, 5 minutos. Ok, 5 minutos te voy a dar. ¿Qué hablas con él? Eh, no sé, tal vez primero le daría muchas gracias. Le diría, hermano, de verdad, que, lo que vino a hacer, es que es increíble lo que vino a hacer, lo que él estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Eh, Le diría, quédate con tu espíritu aquí, darle muchas gracias, muchas, muchas gracias. Decirle, por favor, quédate con tu espíritu, no, que siempre ese espíritu nos ayude, nos fortalezca, nos recuerde. Y tal vez le preguntaría, pero va a regresar, ¿no? O sea, va a volver, ¿cierto? O sea, sí regresa, ¿no? O sea, va a venir por nosotros. Le preguntaría tal vez 100 veces, pero va a venir, ¿no? Va a regresar. Y yo creo que sí, eso siempre, todavía le digo, sí, va a regresar, ¿no? Va a regresar, va a volver. Ok, bien. Listo, las dos últimas. Un mensaje corto para alguien que está escuchando en este momento si siente que su luz se está apagando. ¿Qué le dirías? Que es normal, a veces no, no eres de otro planeta, no es que te vas a condenar. Muchas veces es normal en nuestra vida como cristianos, no siempre estamos full, no siempre estamos al 100, no siempre estamos en victoria, no siempre estamos ahí arriba. Hay momentos de valle, hay momentos difíciles, quizás a veces de crisis, de fe. Todos los hemos pasado, hermano. Todos los hemos pasado. No te sientas el raro de la habitación, no te sientas el único que desagradecido o malagradecido. Todos como seres humanos, de una u otra manera, pasamos por valles, pasamos por momentos en los que nos sentimos de bajón. Pero no, dice, dice la escritura, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Yo te digo, no corras de Dios, corre siempre hacia Dios, corre siempre hacia Dios, no corras de Dios, corre hacia Dios, porque el nombre del Señor es una torre que te va a levantar. Así que no te sientas derrotado, no se te sientas destruido, todavía hay chance, Dios te está esperando, Dios siempre va a tener los brazos abiertos y Él te va a decir, ven, ven, aquí estoy como estás ahora, así, como estás de roto, así, así, así te quiero y así, así te quiero restaurar también, así quiero trabajar contigo. Así que no corras de Dios, corre hacia Dios, no te sientas el Bien, raro de la película. bien. Si hay alguien que nos está escuchando y que ha intentado, y lo ha intentado y lo ha intentado y ha intentado buscar eh, tener esa relación con Dios, ir a la iglesia, ha intentado ser buena persona o lo que sea, lo ha intentado y, y siente que no va a poder, ¿qué le dirías? Ah, que dejes de intentar, que dejes de intentar. Em, Empieza a ser intencional en esa manera de vivir. Eh, Deja que Dios empiece a hacer ese trabajo. Y también sé intencional en de verdad querer, otra vez, todo lo que hablamos en todo el capítulo, ¿no? Empieza a buscar de corazón. La Biblia dice que lo buscaremos de corazón, entonces me vendrán a mí y me buscarán de todo su corazón y yo los oiré, ¿verdad? Y yo estaré con ustedes. Eso lo dijo por medio de Jeremías. Ah, es dejar de intentar, ya no intentes más, empieza a ser intencional con lo que quieres hacer. Tal vez estás intentando tener una vida mejor, pero sigues frecuentando la misma gente. Que no frecuentes la misma gente que te está llevando a otro lado. Quizás quieres,
vivir conforme a la voluntad de Dios, pero sigues teniendo los mismos hábitos. Deja algunos hábitos, sé intencional con eso, ¿verdad? Deja de visitar los lugares que frecuentas si te están afectando. Deja de ver las películas que estás viendo si te están afectando. Deja de escuchar la música que estás escuchando si te está afectando. Es quizás estás tratando de dar la luz, pero hay muchas cosas que la están opacando. Entonces empieza a identificar esas cosas que están opacando tu luz, que te están dañando, y sé intencional en ir dejando esas cosas. Busca la paz, busca eh, la paz de Dios con aquellos que buscan la paz de Dios, ¿verdad? Y piensa en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo verdadero, todo lo buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensa en eso. Y vas a empezar a ver cambios en tu vida. Ok, muy bien. Gracias Marvin por este tiempo. Me gustó, aprendí, lo disfruté. Me gusta estar con Marvin. Es una buena persona para estar con él. Hablamos buenas cosas, la pasamos Mm, bien juntos y me gustó verte de nuevo y tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación, gracias por tu, por tu, por tu trabajo, por lo que haces, gracias por tu servicio a las personas bueno, y gracias por estar aquí con mm. nosotros. Gracias. No, a ti, mano, gracias. Gracias por la invitación, gracias por este tiempo. Perdóname si no, si me extendí un poco ahí, pero la verdad que la pasamos muy bien. Me encantó también el tiempo, me fascinó el tiempo contigo y espero que también a los hermanos que nos escuchen puedan también gustarles y que ojalá sea de bendición también para ellos. Sí, esperamos. Bueno, gracias a todos por estar por estar escuchando este episodio. Si lo estás escuchando hoy, 25 de diciembre, feliz Navidad. Que termines de pasar un buen año, que tengas un buen fin de 2023, que el 2024 pueda ser luz. Hay mucha oscuridad y el objetivo del episodio es que podamos encender esa luz y que podamos ser luz en medio de esta oscuridad. Así que gracias por estar en este episodio. Gracias por estar con Enciende la Amén. Luz Podcast durante el 2023. Nos vemos el próximo año, así que gracias. Nos vemos a la próxima. Chao, chao. Dios los bendiga. Chao. Chao, Dios los bendiga.